Hola, muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros aquí en esta conexión de Liderco Group. Mi nombre es Carlos Sanabria, me acompañan Darío Garcés y Jimena Vargas en esta tarde, en la cual tenemos anuncios, noticias y queremos compartirles mucho de lo que hemos venido trabajando, investigando, produciendo en este tiempo especial, no solamente para Colombia, para Latinoamérica y para el mundo, este tiempo de pandemia, un tiempo que nos llama a la reinvención, sin duda, que nos llama a la resiliencia, que nos llama al antifrágil. Más tarde les contaremos de qué se trata todo eso. Y por supuesto, estamos aquí muy contentos de llegar a este día del mes de junio para contarles estas noticias y por eso están aquí Jimena Vargas y Darío. Jimena, buenas tardes y bueno, muy contentos y podríamos decir un poco ansiosos, ¿verdad? A Carlos, a Darío, a todas las personas, a todos nuestros amigos, colegas que nos están escuchando. Sí, la verdad, muy contentos porque detrás de esta trilogía hay una cantidad de personas que han hecho posible que hoy estemos aquí y, y siendo pues coherentes con este aprendizaje, pues bueno, contarles lo que queremos presentarles hoy, porque además el universo es tan bello y Dios es tan maravilloso que vamos a contarles todo en uno. Todo se fue engranando y todo coincidió. Los tiempos de las personas que nos han ayudado a lo que vamos a presentar hoy ha hecho posible que hoy hablemos de tantas cosas para nosotros muy bonitas, hechas con amor y desde el corazón, y muy agradecida pues con todos ustedes que me han apoyado tanto y que han hecho posible desde el 2014 que este equipo esté donde esté. Carlos y Darío han sido para mí las dos patitas de la mesa, si no, no estaría aquí, la verdad. Muchas gracias, Jimena. Y Darío también está aquí en esta conexión porque tenemos dos anuncios bien importantes. El primero, contarles de la nueva imagen, del rediseño de imagen de Liderco Group, de su programa Más Potencial y de todo lo que contiene. Ya más adelante les contaremos. Y una novedad, si se quiere, académica, que integra mucho de consultoría, que integra mucho de coaching, que integra mucho de formación, de mentoría, y es algo en lo que Darío se ha aplicado en los últimos meses y que se ha dado a llamar lo antifrágil. Más adelante les contaremos eso, pero simplemente para saludar a Darío y contarles un poco del papel que ha desempeñado en este tiempo. Darío, buenas tardes. Muy buenas tardes, Carlos y Jime. ¿Cómo me les ha ido? ¿Bien? Yo Excelente. feliz de estar aquí con ustedes. Son un grupo absolutamente espectacular, inspirador, que me da mucha luz en todo lo que hacemos cada día. Me influyen, me inspiran. Y bueno, no, encantados de estar aquí. Realmente vamos a compartir unos momentos sin iguales con nuestro público, donde vamos a compartir tantas cosas, vamos a compartir una nueva imagen y a contarles un poco un modelo que se ha venido integrando, que llevamos trabajando algún tiempo y que a partir de todo este COVID-19 fue el momento para poder generar mucho más creación, generar mucho más terminación en el modelo, y es parte de lo que queremos compartir con todos y va a beneficiar a muchas organizaciones y a muchos individuos. Bueno, como dicen, Jimena, vamos al lío. Y el lío, que no es tan lío, sino todo lo contrario, ha sido precisamente el trabajo de un tiempo de maduración, de un tiempo de observación también de qué es lo que está pasando en las organizaciones, de qué está pasando como nosotros, como sociedad. Y en parte esa es la respuesta y esa es la oferta que queremos presentarles en el día de hoy con Liderco Group y su nueva imagen. Ya mismo en pantalla la voy a poner, Jimena, para que seas tú quien explique cuál es la filosofía y cuál es la lógica de esta nueva imagen, de este nuevo logo que desde hoy nos identifica. Listo, perfecto. Entonces, lo pones en pantalla y claro que sí. Bueno, pues primero que todo, ha sido un avanzar y un caminar con nuestro logo. Aquí quiero obviamente resaltar
el gran trabajo de nuestro diseñador gráfico Mauricio Ortiz Cabrera. A Mauricio lo conocí en el año 2013, saliendo de un año donde era empleada y me lancé. Estaba terminando también mi certificación de coaching y donde tuve la suerte de conocer a Carlos Zanabria y lógicamente a Darío Garcés. Y bueno, dos palabras maravillosas que amamos son el liderazgo y la comunicación y el coaching. Y a partir de allí, Mauricio dijo, lo copió y logramos hacerlo. Entonces somos un grupo de personas que desde diferentes disciplinas hacen parte de algo tan transversal como es la conciencia en el liderazgo. Y hoy, no solamente de COVID, sino de Colombia, de consagración, de coherencia, de ser coequiperos. En fin, la C es una letra maravillosa. Entonces nos sentamos con todo el grupo y decidimos darle una imagen más, obviamente más actualizada y unos colores que nos identificaban a todos. Acá está el sentir de todos, un círculo que reúne la trilogía de las personas, una circunferencia porque siempre trabajamos en dinamismo, entonces para nosotros es muy bonito trabajar y tres personas que somos la esencia de esto, que son pues Carlos, Darío y yo. Y a través de esto con las entrevistas y con todo lo que nos decía Mauricio, dijo, bueno, cuéntenme, y queremos impactar y ser sencillos también, limpiar un poco la imagen. Veníamos de otros colores que en su momento pues eran los colores que eran en esa época, y pues al lado de él creamos esto. Entonces, este es el resultado de este trabajo juicioso de Mauricio Ortiz, de todas las entrevistas que nos hizo. Y tres palabras maravillosas. Nosotros decíamos, pero que un logo, que un eslogan, que una frase, nada. Nosotros somos ser. La palabra ser, de SEIR, que ustedes ven ahí, sostenibilidad, evolución y resultados. A través de todo este aprendizaje con todo este mentoring que hemos hecho con Darío a lo largo de la certificación y de los escenarios en los que hemos estado, académicos y organizacionales, el ser es la parte importante, y en el modelo de competencias que hemos venido trabajando de liderazgo extraordinario, pues eso ha sido. ¿Y qué es más importante que un ser que no sea sostenible y que no podamos acompañarlo en su sostenibilidad, en que evolucione y que efectivamente genere resultados, no solamente vistos desde el punto de vista de resultados económicos y de resultados importantes para la organización en el terreno del quehacer, sino también de resultados a nivel personal y cómo es como ser integral, libre y feliz finalmente? Entonces, bueno, este ha sido el trabajo de estos mesecitos y bueno, Mauro, definitivamente, nuevamente, gracias. Sin duda es una imagen que también integra mucho de lo que hacemos, esos tres círculos o esas tres disciplinas en las cuales nos hemos movido nosotros tres como profesionales, desde la formación, desde la consultoría y desde el coaching, porque integramos y conocemos que la comunicación es el lenguaje del liderazgo, y eso también está aquí integrado. Darío, tus comentarios frente a esta nueva imagen. Pues esa imagen representa lo que honramos nosotros, esa palabra que es ser. Desde el ser empezamos a desplegar nuestros haceres, nuestros saberes, nuestros teneres, es decir, todo lo que es en alguna forma cualquier faceta del ser humano tiene que partir de un origen que es limpio y un origen que es la esencia, que es absolutamente todo lo que nos potencia en nuestras habilidades. Es la razón por la cual hemos querido honrar al ser a través de sostenibilidad, evolución y resultados. Resultados es lo que están esperando todas las organizaciones, resultados son los que están esperando todas las personas, pero quiero recalcar un poco lo que decía Jimena ahora, son resultados no solo en lo económico. Tú podrás tener bien lo económico, pero podrás estar muy deprimido por otras razones. Queremos hacer un equilibrio en en las distintas facetas que componen y constituyen la acción del ser humano, que son lo biológico, lo emocional, lo social y lo espiritual.
Entonces honramos mucho eso, Carlos. Sin duda, y esa es la visión que hoy queremos compartir con ustedes precisamente de lo que es Liderco como marca y de los productos y de los servicios que va a ofrecer. Jimena, aquí también ha habido un proceso de investigación, de observación, de mucho de conversar con nuestros clientes, con las personas que nos han dado confianza, de entenderlos y sobre todo de adaptarnos al momento actual. Sí, digamos que hemos tenido antes del día de hoy un momento especial hace un año y medio o dos, y fue cuando creamos Más Potencial. Cuando nos sentamos todos los consultores, que realmente los consultores somos los aprendices de las organizaciones. Las organizaciones y los clientes, a nuestro modo de ver, nos han enseñado a escucharlos y a identificar lo que ellos quieren que nosotros les resolvamos y los acompañemos, digamos, juntos a resolver, a identificar ese problema, a identificar esa situación que los va a llevar a un siguiente nivel y a un nivel extraordinario. Ese ha sido el aprendizaje para nosotros, que nos permitan llegar a los corazones de ellos, a sus oficinas, que nos abran las puertas de sus empresas y de sus conversaciones y nos digan esto es lo que hay, y así ha sido, y por eso nos hemos sentido tan contentos con ese aspecto. Y en cuanto a lo que decías de la observación, efectivamente en el año pasado, máximo 2 años, creamos Más Potencial, porque tenemos una red de consultores y de mentores que nos acompañan realmente a generar al descubrir ese potencial de las organizaciones y a desarrollarlo. Y había quedado ahí como el concepto, y como que se quedó un poco estancado, digamos, la manera, porque estamos en el devenir del día a día. Y luego cuando nos sentamos con Darío, contigo y con otros consultores a decir, realmente, y lo que vamos a hablar más tarde es, ¿cuáles son las competencias que tenemos que repotenciar? Entonces, ha sido muy interesante trabajar esto, y después de ese estudio juicioso, de hacer encuestas, entrevistas semiestructuradas, encuestas de percepción, encuestas entre nosotros mismos y diferentes modalidades, resultados también, resultados de aprendizaje, de acompañamientos en procesos de coaching gerencial, pero también de temas de liderazgo de equipos, de temas de innovación, y bueno, todo este abanico que hemos podido trabajar transversalmente con los equipos, pues nos dieron la posibilidad de sentarnos a diseñar, y luego vino todo este tema que para nosotros, aunque hayamos tenido y tendremos momentos difíciles, ha sido una oportunidad de aprendizaje, y hemos aplicado algo que siempre decimos de una matriz que tenemos de liderazgo extraordinario, es las competencias ALO, cómo esas nos levantan, nos suben y no nos dejan que nos quedemos pegados hacia abajo, sino que podamos repotenciarnos. Entonces, yo creo que esa coherencia con nosotros mismos primero, que ninguno ha vivido una pandemia de esta índole, como la estamos viviendo, entonces nosotros también estamos aprendiendo, porque no vamos a sacar cosas en un momento de incertidumbre de algo que hasta ahora también estamos aprendiendo. Entonces, cogimos toda esta conciencia, toda esta experiencia que hemos tenido acumulada, nos sentamos en la realidad de hoy, con Darío, sobre todo los dos, muy juiciosos, luego lo compartimos con otros consultores y con 2 clientes que queremos mucho, y ahí dijimos, este es el modelo, y bueno, este es el modelo que les vamos a presentar de cómo abordamos a través de la comunicación, el coaching y el liderazgo, esto. Entonces, pues bien, aquí está nuestro abordaje. Ahí está el modelo. Y por encima de todo nos ocupa el ser, entendido como sostenible, como evolutivo y con resultados, generando resultados extraordinarios dentro de las organizaciones. Y sí que es cierto que esos resultados que las personas logran dentro de las organizaciones terminan trasladándolos a otros espacios de su vida personal. Sí, exactamente. Entonces acá pues ya compartimos, porque ustedes son protagonistas de muchas de estas definiciones. Yo simplemente compartir algo muy sencillo, como decíamos con Darío, vamos a limpiar y qué más
más transparente que nuestra propia conciencia, y de hecho lo comentaba ahora de el blanco, el azul, sin ruido, fluir, ¿no? Fluir y estar alegres y bueno, un contacto con la naturaleza, con miles de cosas que hemos tenido, salirnos del computador en nuestras caminatas, meditaciones, libros, películas. Bueno, ha sido maravilloso. Y entonces el 3 es un nombre un número, perdón, que nos acompaña, y decidimos entonces tener el abordaje en tres aspectos esenciales del acompañamiento. Y tenemos más evolución, más comunicación y más cultura. Con esos tres, digamos que trabajamos este aspecto. Entonces quiero darle la palabra a Darío para comentar qué es para nosotros más evolución. El más es de potenciar, de positivo, de elevar, ¿no? Entonces, más evolución es una de las aristas con la que abordamos esta metodología. Entonces, más evolución lo que busca es lo que ha sido el objetivo de todo organismo vivo en el planeta, que es ver de qué forma acelera los procesos de transformación, ver de qué manera cierra la brecha entre la situación actual, entre las capacidades y competencias que se tienen hoy y cuáles son las que se pretenden alcanzar, bien sea a partir de objetivos organizacionales o de objetivos individuales. Y para poder lograr esa mayor evolución y para poder cerrar esa brecha entre lo que es el evento futuro deseado y mis circunstancias actuales y reales de hoy, pues estructuramos una serie de metodologías que han sido utilizadas en distintas disciplinas de la parte administrativa y hemos introducido tecnologías top a nivel mundial que se están utilizando últimamente que pretenden eso, hacer que ese liderazgo de mayor potenciación se dé. Entonces, hablemos primero de en evolución o más evolución, entendiendo este modelo de mayor potencial. ¿Qué diríamos con respecto, por ejemplo, al liderazgo? El liderazgo es aquello que es la habilidad de propiciar llegadas, logros a partir de unos objetivos previamente estipulados y siempre liderando o consiguiendo, digamos, esos objetivos con el concurso de personas. En algunos casos ejecutivos, en algunos casos eh, el total personal que puede pertenecer a una organización o que se da en distintos campos de las actividades humanas, como es el deporte, como es la música, etcétera. Es decir, el liderazgo es fundamental para poder hacer que las cosas sucedan y lograr lo que pretendemos que suceda. Ahí estamos planteando una serie de modelos que están sustentados en teorías como la de Sanger y Fogman, que es el desarrollo de 16 competencias que propician que un líder se vuelva extraordinario, que un líder supere la norma, que esté por encima de los demás. Posteriormente, para propiciar todo ese tipo de habilidades y mayores conocimientos y prácticas en lo del liderazgo, empezamos a estructurar aspectos que tuvieran que ver con la transformación. Y la transformación tiene que ver mucho con ese poder de adaptación a partir del aprendizaje que tienen, como mencionaba ahora, muchos organismos vivos, no únicamente la especie humana, sino también lo vemos en los animales, lo observamos en el reino vegetal, etcétera, en donde la transformación es fundamental. Hablaba de la transformación Charles Darwin, que no prevalecían en el planeta Tierra o no sobrevivían a las distintas circunstancias caóticas y dramáticas en la historia del planeta, aquellos más inteligentes o aquellos más fuertes. Sobreviven siempre los que mejor se adaptan. Y eso es un poco lo que yo diría es el tema de la evolución, desde la transformación. Y por último, el concepto de antifrágil. En Antifrágil tenemos un marco de trabajo que está compuesto de 12 disciplinas, en donde tratamos a partir de cada una de esas 12 disciplinas hacer un recorrido en lo que respecta a aspectos que tienen que ver con, como lo mencioné anteriormente, la biología. ¿Cuáles son tus circunstancias de estrés ante circunstancias VICA, como las actuales, circunstancias volátiles, ambiguas, complejas, inciertas, y ver de qué manera
podemos nosotros, a partir de esos 12 marcos de trabajo, darle y complementar habilidades que le van a servir muchísimo a las personas y, por supuesto, a aquellas organizaciones que están representadas a partir de estas personas. Yo diría que eso sería un resumen bastante gerencial de lo que significa el Más Evolución, Jiménez. Bueno, me voy a tomar la palabra para dejar luego a nuestro super crack en comunicación, porque él nos está entrevistando, pero él es una persona muy activa en esta rueda. Entonces, tengo el honor de presentar a Carlos Sanabria. Él es nuestro líder en la parte de comunicación, más comunicación. Entonces, nada, lo presento, aunque ya mucha gente lo conoce, pero bueno, tengo el placer de que haga parte de mi vida personal, porque es un gran amigo como tú, Darío, y ahora pues de este sueño. Entonces, él es el perfecto y el más adecuado para hablar sobre lo que ha creado en Más Comunicación. Gracias, Jimena. Pues primero que todo, muy honrado de hacer parte de este equipo, de presentarle a nuestros clientes y de presentarle a la sociedad este modelo que bien puede servir para las organizaciones del sector privado, pero también para cualquier grupo humano en general pudiera tomar este modelo y hacerlo suyo. Antes decía que la comunicación es el lenguaje del liderazgo. En esa parte que hablaba Darío, ese líder que se forma, que tiene las competencias de la gestión, que tiene las competencias blandas, que tiene, digamos, todo su conocimiento, toda esa parte intelectual, ese líder que está ya listo y preparado necesita adquirir unas habilidades muy puntuales para poder fortalecer esa gestión, para fortalecer ese liderazgo y para influir. A mí la palabra comunicación, siempre lo he planteado en estos espacios, es comunicar para la acción, es decir, ese líder que pone en común, que expresa unas ideas para que existan unos resultados, para inspirar, para mover, para tocar las organizaciones, las personas y el entorno en general. De modo que eso está expresado en 3 programas aquí muy puntuales en el Más Comunicación. El programa 360, que es el programa en el cual observamos a las organizaciones y trabajamos con ellas el desarrollo del plan de comunicación en asocio y en desarrollo a las otras áreas que están allí planteadas, tanto la de evolución como la de cultura. Cómo la organización se piensa y cómo la organización está creando los mensajes clave, cómo los está posicionando, cuáles son sus relaciones con los diferentes stakeholders. Luego está el programa Enlace, donde nuestros clientes ya están viendo y están sintiendo cómo hacemos una gestión adecuada de la reputación y del manejo de crisis. Y sí que cobra relevancia en este momento este componente por la situación que estamos viviendo. Hay muchos sectores de la economía y hay muchos sectores que aún no encuentran la luz al final del túnel, y qué bueno sería tener con ellos este acercamiento desde la comunicación para que puedan observar posibilidades y sea un punto de entrada para los otros espacios y los otros programas que tenemos en Liderco. Y el programa Voces es el programa de preparación de voceros. Hay muchas organizaciones que esto ya lo tienen interiorizado, que ya por su mismo devenir, por su misma actividad industrial, por la misma manera en la cual se han venido comportando en su historia a lo largo de los años, ya tienen naturalizado y tienen apropiada esa parte de los planes de comunicación, de los argumentarios corporativos, de cómo acercarse y cómo crear, generar reputación, cómo comportarse en crisis. Pero los voceros, las personas que ponen la cara, pues necesitan entrenamiento, necesitan estar sometidos a ciertas presiones que son las que creamos en estos espacios y que las llevamos a los escenarios en los que más se requiera. Esto rápidamente para contarlo así, y obviamente estamos listos para recibir sus preguntas. Varias personas que ya se han venido conectando, pues los invitamos a eso, a que nos pregunten y que por qué no más adelante ingresen a www.lidercogroup.com
para dejarnos sus datos y hablar más adelante de todo lo que tenemos en este círculo virtuoso de Liderco y de esta aproximación desde el ser. Jimena. Uy, cerraste con una palabra maravillosa y es espectacular del círculo virtuoso. Y es esto, ¿no? ¿Cómo salimos del dramatismo al virtuosismo? El viernes en una charla que estaba dictando Darío, hablábamos de eso y en varios escenarios que hemos compartido con la academia y con las empresas en los diferentes webinars de compartir conocimiento sobre ser virtuoso y por qué tiene que ver las virtudes en esto. Pues algo muy sencillo, muy directo. Un líder no es líder si no es reputado. Y hay una gran diferencia entre reputación e imagen, y lo sabemos. Con Carlos, que hemos compartido escenarios también organizacionales, haciendo formación de voceros, con el programa que tenemos, y en la academia también, que también me acompañaste, valga la redundancia, a hacer un cierre hace poco con una de nuestras universidades sobre este aspecto de los stakeholders. Entonces, una persona realmente que es líder debe ocuparse de su reputación. Van de la mano. Es muy importante tener esa parte y ese círculo virtuoso en estas conversaciones de valor para trabajar el cómo comunica y cómo se relaciona y cómo conversa. Entonces, por eso es tan interesante que este training no es un entrenamiento de voceros de un taller de 8 horas. Nosotros hemos tenido la oportunidad con Carlos de ir más allá y de acompañar en programas importantes, en determinados atributos de las competencias comunicacionales y cómo hemos desarrollado y ver a personas que están conversando distinto y que están comunicando efectivamente. Entonces es súper interesante. Y bueno, no por ello menor importante el tema de cultura, que no por utilizar una palabra en inglés, pero hablando con uno de nuestros grandes profesores y amigo Carlos Gómez, que seguramente espero que nos esté viendo, trabajamos sobre ser cool, ¿no? Ser flexible, ser chévere. La cultura no puede ser rígida. Y aquí ya nos desnudamos y la pandemia de una manera positiva nos evidencia ciertas cosas que se rompen y que para nosotros quienes acompañamos a las empresas y a las personas es una gran oportunidad. No se hace esto sin la cultura, sin los colaboradores, sin los que hacen posible que la empresa exista. La marca, el quehacer y el comportamiento, pues está lógicamente evidenciado y legitimado genuinamente en su cultura. Y nosotros lo abordamos en estos 3 aspectos, y es la articulación de los valores, los principios y sobre todo los comportamientos de ese colectivo humano, de eso que los hace distintos, de esa cultura organizacional de cada una de las empresas frente a la estrategia y a la visión de sus líderes, y cómo hacen posible que eso se vea reflejado en un comportamiento organizacional para tener resultados esperados. Entonces, en este momento cobra relevancia 3 aspectos, que los valores cada vez más vivos que nunca, más activos, no pueden estar colgados en una página ni colgados en una cartelera, los tenemos que vivir e interiorizar y parecer ser lo que decimos que somos. Entonces, el valor no, como te digo, no es una medallita, es algo que se evidencia y que se evidencia en ese relacionamiento cultural con las organizaciones. Relaciones, aquí tocamos el tema de comunicación interna, todo el tema del protagonismo y de cómo los colaboradores generan una comunicación ágil y una comunicación co-creada que genere significado. Y bienestar. El bienestar, como decía Darío, y lo hablábamos, el ser es un ser biológico. Entonces, ¿cómo está el bienestar? No solamente en el empleo, sino cómo en este momento el liderazgo de las organizaciones se ha visto en apoyar los empleos de sus colaboradores, en protegerlos, en cuidarlos, en generarles bienestar emocional, bienestar espiritual, bienestar físico y sobre todo un bienestar ya con las familias. Aquí se generó una relación de valor importante en esta situación, también con decisiones difíciles que las organizaciones están tomando. Entonces, pues digamos que es a grandes rasgos estas aristas de esta tridimensión potencial que queremos compartir. A nuestros clientes desde el ser, desde la sostenibilidad, la evolución, los resultados, generar procesos de más evolución, de más comunicación y más cultura
algo fresco, algo interesante y sí que toma relevancia en los momentos en los que estamos viviendo. Jimena, donde hay una realidad y muchas personas no van a volver a sus oficinas, a sus puestos de trabajo como los tenían o como los concebían antes de que iniciara todo este proceso de pandemia. Muchas organizaciones ya hoy conocemos cómo en las noticias han optado por enviar a sus colaboradores a home office, a teletrabajo 100%, y pues eso todo esto tiene mucho sentido, hace mucho sentido alrededor de lo que estamos viendo aquí. Antes de pasar al tema antifrágil, un saludo para las personas que hasta ahora nos están viendo, los que se han venido conectando. Está por allí Nubia Páez, está Livia Rojas, Luz Méndez, Luz Vilma Guevara, está Jorge López, Zahira Fabiola González, Margarita Ruiz, Laura Marcela Sierra, Clara Inés Correa. Bueno, a todos ellos los invitamos a que nos sigan en Twitter, en Facebook estamos, y en LinkedIn nos pueden encontrar así como Liderco Group, y en nuestra página web remodelada también, www.lidercogroup.com. Ahora vamos a uno de quizás la joya pues de la corona de este tiempo, porque es a lo que más investigación tanto Jimena como Darío le han dado, y es el modelo antifrágil. Para este punto, quiero que Darío nos cuente de qué se trata, cómo se come eso, cómo se aborda y cómo se puede entender y aplicar en las organizaciones a todo nivel lo que se ha dado a llamar antifrágil. Pues lo primero, Carlos, es que ese concepto o esa palabra de antifrágil es una palabra que de alguna manera se inspira a partir de la biología. ¿Cuáles son esos animales que llevan más de 700 millones de años en el planeta con éxito, estableciendo y adaptándose con nuevos hábitos, con nuevas circunstancias, a condiciones de vida que no eran las mismas hace 700 millones de años? Entonces, estos animales son fuente de inspiración y son fuente de lo que es ese concepto de antifrágil, mientras otras especies como los dinosaurios y otros animales se extinguen y no alcanzan a resistir ciertas características, bien sea de temperatura, bien sea del suelo, de la falta de alimentación, etcétera. Hay unos animales marinos que nos muestran que sí se puede. Y eso mismo sucede en el campo de la sociología. Hay personas o países que sí lo logran y hay otros que no lo logran. Y en el campo organizacional sí que se ve eso. Cómo triunfan unos en algunos sectores donde otros fracasan. Entonces, esos conceptos de antifragilidad nos han inspirado para armar, como mencionaba anteriormente, ese marco de trabajo donde tenemos distintas miradas, distintos vértices, distintos ángulos, donde dependiendo de las características y condiciones y situaciones de las empresas con las cuales interactuamos, vamos cogiendo parte de esas 12 u otras partes distintas en otra organización donde tenga circunstancias distintas. Entonces aquí empieza lo de la gran inquietud es dónde podemos repotenciar o lograr que vuelvas a tener o que logres potencias nuevas dentro de tus competencias. Sería un poco el llamado. Es decir, ¿qué has dejado de ser o qué de tu significado no estás honrando adecuadamente o de qué manera no logras cubrir desde tu esencia todos los aspectos y los potenciales que requieren tus consumidores para poder beneficiarse de lo que tanto como productos y servicios puedes prestarles? Eso sería básicamente este concepto de antifragilidad en términos abstractos, conceptuales, sociológico y biológico, y en la economía también, ¿no? Aquí miraríamos lo de la repotenciación de las competencias y parte de lo que resalta muchísimo es en circunstancias tan dramáticas para más de 3.000 millones de habitantes en el planeta, empezamos a encontrar cómo competencias humanas comienzan a ser hoy más que nunca fundamentales. Hoy el liderazgo tiene que ser más humano de lo que ha sido.
porque el humano, la especie, está en el protagonismo, es el centro de la foto, el ser, y tenemos que ver de qué forma, qué hábitos tenemos que dejar un poco de lado, dado el deterioro que ha tenido el planeta, pero también qué otras posibilidades y qué otros valores y virtudes podemos nosotros empezar a trabajar para que se puedan lograr eh, ese ese nuevo ser humano, que es el que requiere en este momento la Tierra y también las organizaciones. No olvidemos que los consumidores están cambiando sus hábitos, que todos estos efectos de esta pandemia están contribuyendo a que haya modificaciones severas, de que lo virtual se fortalezca mucho más que lo presencial y de ahí se van a desprender cantidades de hábitos y de conductas nuevas que generarán eh, resistencias o fluidez con respecto a las viejas formas y tendremos que estar averiguando, cuestionando, analizando, investigando cuál es ese nuevo entorno que se va a ver favorecido por ese nuevo hábito que se va asentando en el ser humano. Y entonces ahí tendríamos una serie de competencias. Me gustaría que Jime nos compartiera algunas de estas que están aquí. Estamos, como bien lo decía Darío, las competencias humanas, y es ocuparnos mucho también del sistema emocional de las personas, de cómo las acompañamos y las recogemos y cómo nosotros mismos hemos estado pues en esta situación que efectivamente nos sorprendió a todos. No voy a repetir, digamos, lo que todos hemos dicho, pero sobre todo es la primera vez que estamos viviendo la experiencia de esta situación en el mundo entero, y cómo realmente nos llevó de una manera forzada, si se quiere decir, a un learnability, ¿no? A un aprendizaje. Es decir, nosotros veníamos haciendo las cosas de una manera y el mundo cambió, el mundo organizacional nos puso en aprender cosas que no nos habíamos ocupado. El área de gestión humana está reinventando, si ya lo venía haciendo en este tema acelerado de ser un aliado estratégico de las organizaciones, sino un área por allá suelta, ¿no? Y completamente desvinculada de una estrategia. Aquí nos vemos todos nosotros en agilismo, en agilidad, para decir qué capacidad de aprendizaje vamos a tener en lo cognitivo, en adquirir nuevas herramientas de aprendizaje en tecnología, en dar clases, charlas, webinars, cosas en las que tú, Carlitos, nos has enseñado a nosotros mucho en este aspecto para este manejo del lenguaje y de las relaciones. Entonces, toda esta capacidad de aprender, y mucho cuidado en el aprendizaje emocional, y siempre lo hemos hablado y lo hemos dicho y lo compartíamos hace poco con la Universidad del Rosario en un webinar que tuvimos con ellos, de cómo nosotros acompañamos a las personas a un aprendizaje y a una adaptabilidad con mucho amor, con mucha paciencia y con mucho entendimiento, porque no todos somos iguales y emocionalmente a todos nos afecta esto de una manera distinta. Y uno de los desafíos que hablamos con otro compañero coach también la semana pasada en una charla que estuve con él, con Daniel Aristizábal, hablábamos sobre, oye, ¿cuál es el desafío de hacer la alineación estratégica y la alineación de equipos? Cuando cada uno es un observador distinto, cuando cada uno está viviendo y está en una emoción diferente, y cómo hacemos para no perder la conexión y cómo relacionar el trabajo, la productividad de las personas en el 3 en 1 del trabajo en casa. Convivo con mi familia, estoy en una situación de peligro, me estoy cuidando porque puedo morirme, porque me puedo infectar. Entonces, aquí hay una carga emocional importante, unos roles que se están haciendo todo el tiempo, y este tema de esa adaptabilidad y esa humanidad para poder entendernos y aprender a convivir y a respetar esos espacios. Si bien estamos tendiendo a eso, ayer leía en las noticias sobre todos los almacenes que la empresa Zara va a cerrar. O sea, aquí hay un cambio brutal y una reacomodación importante en cómo vamos a trabajar desde casa, y mucha gente dice que no quiere volver al trabajo por el tema de desplazamientos. Es decir, la cultura y la cultura organizacional cambia, y hay que acompañar en esa adaptabilidad desde los valores y desde el respeto de que la persona, el colaborador que está trabajando desde casa, no solamente es porque
es el de mayor o menor riesgo, es porque el modelo cambió y hay que acompañarlo en ese aprendizaje y en esa adaptabilidad. Y nada más importante que hacerlo a través de la humanidad. Y la humanidad es ser virtuoso, y un líder que es humano es virtuoso, por lo tanto es reputado, por lo tanto es creíble y lo vamos a seguir. Entonces, básicamente, esas son las competencias a grosso modo que creemos importantes. De ellas, obviamente, tenemos en otro webinar o en otro espacio, una parte más hard de este tipo de competencias. Y cerramos con el antifrágil, porque hace parte transversal de nuestro programa, está presente en todo. Y acá, pues, entonces, le doy la palabra a Darío para que nos va a compartir si bien tenemos 12 modelos ya para practicar organizacionalmente, sí queremos acá compartir con ustedes 5 puntos específicos importantes de qué es el modelo, cómo trabaja esa estructura y en qué escenario se mueve en estos 5 pasos, Darío. Pues básicamente esos 5 ejes sobre los que se construye el modelo antifrágil y que le dan sustento a los 12 marcos que no están expresados aquí, pero que en su momento los tocaremos en algún otro webinar o más adelante, cuando estemos en contacto con ustedes. Esos 5 ejes generan un poco el condicionamiento o las características de lo que significa un modelo antifrágil. Lo primero sería que un modelo antifrágil trabaja en cerca de un 25% de áreas nuevas o de aventuras organizacionales donde hacemos énfasis en desarrollo de nuevos productos, de nuevos servicios y invitamos a las organizaciones a que mantengan en general ciertos aspectos conocidos del negocio que les dan solvencia, que les dan tranquilidad en cerca de un 75%. Lo segundo sería tratar siempre estar estructurando a partir de los modelos de negocios un marco que tenga más opciones y más posibilidades. Ese marco de más opciones y más posibilidades lo que pretende es hacer mucho más fuerte a la organización. Voy a dar algunos ejemplos básicos que nos permiten ilustrar esto. Cuando yo tengo solo un proveedor o tengo solo un cliente, para ponerlo bien dramático, estamos teniendo una organización que tiene una vulnerabilidad muy alta ante cualquier cosa que le pueda suceder tanto a ese proveedor como a ese cliente. Entonces, aquí la invitación sería generar unos contextos en los cuales veamos en un plan, en un mapa de riesgo, cómo podemos tener alternativas y opciones distintas, es decir, mínimo 5 proveedores de algunos servicios, si es posible, sino observar qué tipo de sustitutos podemos encontrar que cumplan a cabalidad con las especificaciones y las características de nuestro producto o nuestro servicio. Adicionalmente, estaríamos revisando también la parte de procesos, es decir, de qué otra manera adicional y diferente a lo que hemos venido haciendo nosotros, podemos hacer procesos productivos o de desarrollo distinto a lo que hemos venido haciendo. Por el lado de los clientes igual, es decir, ¿por qué si tenemos una serie de clientes en este país, por qué no evidenciamos o por qué no probamos y testeamos la posibilidad de estar en otro país? Todo eso nos dará equilibrios en momentos críticos como el actual. Es decir, si la economía colombiana entra en crisis, pues vamos eventualmente a hacer exportaciones a Estados Unidos, o vamos a exportar a Centroamérica, o vamos a exportar a Asia, y vamos de alguna manera equilibrando las posibilidades y las opciones. Lo tercero sería, todo modelo antifrágil tiene dentro de sus conceptos fundamentales el tema de más simplicidad. En esto, la invitación es no seguir insistiendo en modelos muy complejos, complejos no solo desde el diseño mismo, sino que aquello que es complejo desde el diseño es complejo en su administración y es complejo en su ejecución. Entonces, en la medida en que nosotros podemos trabajar procesos más simples, desarrollo de actividades y de acciones más simples,
podremos estructurar e incorporar metodologías ágiles que se sustentan en la transparencia, en los ajustes y en la adaptabilidad y en los correctivos sobre la marcha. Gran parte de este concepto es aplicado en toda la industria digital, en todo lo que es la industria del software. Cuando nosotros encontramos en nuestros teléfonos celulares que apareció hoy la versión 3.1, dentro de un mes aparecerá la 3.2, de distintas aplicaciones que tenemos. Lo que pasa es que este concepto de simplicidad ha migrado y este concepto de marcos ágiles y metodologías ágiles ha migrado de lo que es el sector de tecnología a otros sectores de la economía. Y ya, de hecho, lo estamos implementando y usando en otro tipo de sectores distintos al informático y al tecnológico. Lo otro sería tener mucho más variabilidad. ¿Por qué motivo? Porque si bien aspectos o modelos sofisticados pueden hacer que las organizaciones construyan procesos productivos u operativos robustos, a veces lo robusto se quiebra muy fácilmente ante circunstancias de variaciones fuertes en alguna de los inputs o en alguna de las materias primas o de las condiciones de proceso. Y aquí voy a poner un ejemplo que puede ilustrar muy contundentemente esto. Una palma es un árbol que tiene mucho más flexibilidad frente a manejos de corrientes de aire, frente a tormentas, frente a huracanes, de lo que puede tener un cedro o una especie muchísimo más robusta y mucho más densa. Es decir, si bien en principio el cedro es mucho más resistente en términos de densidad, de fortaleza, la palma se adecúa y se estructura y juega más adaptándose a las circunstancias del entorno. Entonces, este concepto básicamente es, los invito a que seamos más palma que cedro. A veces ser muy robusto no es bueno. El cedro se quiebra porque los modelos robustos oponen resistencia. La palma está en una cuestión que nosotros denominamos flow, está fluyendo, está adaptándose y danzando de manera concomitante con su entorno. Lo otro y último sería revisar todo este tema también relativo a lo de más atención a los aspectos donde tú eres vulnerable. Usualmente hay ciertos modelos que defienden que uno deba fortalecer mucho más primero lo fuerte que tiene. Aquí, en este modelo de antifragilidad, nos enfocamos mucho en las fallas fatales del modelo. Con sorpresa nos damos cuenta de que no habían transcurrido 20 días cuando ya muchos de los sectores importantes en la economía atribuían la quiebra o ir a Chapter 11 en Estados Unidos cuando habían sucedido solo 20 días. Y nuestras inquietudes son cómo estaban funcionando bien esos modelos y esas organizaciones que tan rápidamente entraron en unas crisis tan dramáticas. Es decir, si tú sometes a un estrés por 20 días a tu organización y en 20 días está al borde del colapso, verifica porque tal vez tenías una cantidad de debilidades que no habías detectado. Es decir, que el COVID no sea la disculpa o la respuesta a cantidades de aspectos que no estaban funcionando adecuadamente. Entonces, aquí el llamado de atención es verifiquemos muy bien cuáles son esos aspectos donde realmente somos frágiles, donde somos vulnerables, donde no lo estamos haciendo bien, porque este es el momento para reencaucharnos y cuando llegue la etapa otra vez de volver a salir, que ya se está normalizando en muchos países y aquí en muchos sectores, salgamos con correctivos que son fundamentales para la supervivencia y la competitividad en el inmediato futuro. Estos serían, grosso modo, los 5 ejes temáticos que nosotros vemos que están detrás de todo este modelo de 12 marcos de trabajo a los cuales hemos hecho referencia en el pasado. Carlitos. Gran explicación, Darío, y muchas gracias porque nos genera muchas inquietudes precisamente sobre
sobre lo que viene, lo que nuestros socios, nuestros aliados, lo que los clientes van a poder hacer. Y bueno, precisamente hemos creado y hemos desarrollado esta nueva metodología pensando en sus necesidades, pensando en lo que viene, pensando incluso en el 2021, en momentos en que es tan difícil proyectarse a largo plazo, y de modo que lo único que nos queda es darles las gracias e invitarlos a que una vez más se conecten con nosotros. Estamos en Facebook, donde vamos a comenzar a desmenuzar en los próximos días muchos más contenidos alrededor del modelo antifrágil y alrededor de los otros programas, tanto de comunicación como de cultura, que tenemos para ustedes. En Facebook, estamos en LinkedIn y también estamos en nuestra web www.lidercogroup.com. De modo que, bueno, Jimena, ¿qué decir en unos 30 segunditos ya para cerrar? Totalmente, que total gratitud y dispuestos a escuchar las preguntas que todos tengan. Eso es un tema maravilloso. El antifragilismo nos ha permitido ampliar paradigmas, generar conversaciones que no creíamos que se podían generar, porque nos permite llegar a las personas y a las empresas a ser más que resilientes, más antifrágiles, y eso permite una mayor fortaleza en el relacionamiento con sus colaboradores y en general, inclusive con sus familias. Entonces es un programa muy bonito. Como bien decías tú, estamos acá de lanzamiento, aprendiendo también todo esto. Bienvenidos, gratitud a todas las personas que nos acompañaron, grandes colegas que están aquí, que los estamos viendo. Está Jorge López, con el que hicimos cosas lindas el año pasado con nuestro video. Sí. Carlos aquí nos está viendo, compañeros de España, amigos entrañables, emprendedores como nosotros. Nos estamos apoyando entre todos y entre todos hacemos una sociedad más humana y más transparente. Y gracias por escucharnos. Bien, Jimena. Y Darío, ¿qué decir en el cierre? Ya vamos a completar una hora, pero muy provechosa. Yo creo que las personas que nos han visto en este tiempo y quienes lo harán posteriormente, ya en diferido o en demanda, pues van a encontrar mucho valor en este espacio. Pues Carlos, agradecimiento, porque realmente la razón de ser siempre se recoge en una palabra que siempre digo y que es muy de la cultura surafricana, una palabra tribal que se llama Ubuntu, que traduce soy porque somos. Liderco existe por ustedes. Liderco existe para ustedes. Es decir, el propósito de cada uno de nosotros en el planeta solo se sustenta en la existencia del nosotros. No seríamos nada si ustedes no existieran. De todas maneras, entonces, mil infinitas gracias, porque son fuente de inspiración, fuente de influencia y de alguna manera la razón de ser de lo que es Lider. Gracias, Carlitos. Bueno, y a todos ustedes también muchas gracias por acompañarnos en estos minutos. Y como decimos, no va a ser la primera ni la última vez que nos van a tener en estos espacios. Ya vendrán contenidos, ya vendrán escenarios, incluso donde vamos a poder compartir con el resto del equipo de consultores mucho más sobre lo que tenemos. De modo que, por lo pronto, hasta aquí, seguimos en contacto. Y muchas gracias por estar con nosotros en esta tarde de martes, después de festivo. Y bueno, y feliz inicio de semana para todos. Hasta pronto. Gracias. Gracias.